asistentes los conozco como usuarios de la biblioteca. Les doy a ellos la bienvenida, también a la gente nueva que se nos está uniendo. Les quería contar un poquito de cómo surgió esta idea de los clubes en Biblioteca Viva, porque para nosotros ha sido como súper importante seguir manteniendo el lazo con la gente que iba a las bibliotecas y seguir manteniendo con la gente también que nos sigue online. Entonces ideamos una forma de poder conectarnos todos juntos y poder pasar como un rato grato. El Club de Tradición Japonesa se hizo más que nada porque a todos los miembros del equipo nos gustaba mucho. A todos nos apasiona Japón, la cultura japonesa, la literatura, el anime, el manga, todas esas cosas. Entonces quisimos como que nuestro primer club fuera como de este tema, precisamente porque nos gusta mucho compartir también nuestras aficiones con ustedes. Así que vamos a comenzar. Les quería pedir que cualquier pregunta que ustedes tengan la van a poder hacer al final de que termine la exposición. Katiuska va a mediar las preguntas que ustedes tengan y vamos a partir este club con una pregunta muy relevante que yo siempre las hago cuando hago clases de literatura japonesa o de cualquier otra literatura, que es, ¿qué pensamos cuando pensamos en Japón? Esto es súper importante porque el imaginario de uno como que permea todas las concepciones que uno pueda tener sobre la cultura de un país, o también sobre sus libros, sobre cualquier expresión artística. Yo quiero que piensen en lo más cotidiano. Muchas veces cuando hago esta pregunta la gente me dice sushi, Hello Kitty, anime, manga, cosplay. Eso está súper bien. Y es porque en general es el imaginario moderno que nosotros tenemos de Japón. Y es lo que más nos ha llegado también a nosotros como occidente. Sin, digamos, poner una mirada orientalista tampoco sobre Japón. Pero yo creo que ustedes piensen en esa pregunta cuando estemos pensando sobre los libros que vamos a ver, y también cuando queramos aproximarnos también a cualquier tipo de literatura. Es súper importante tener como esa concepción de las cosas, una preconcepción para poder ir comparándolas también cuando uno llega finalmente a ese imaginario. Como la literatura japonesa es súper vasta y súper grande, lo que vamos a hacer ahora es ver un texto principal, que es el Genji Monogatari, o la historia de Genji, y después vamos a ver dos autores japoneses contemporáneos. Por un tema de tiempo, me encantaría hacerlo mucho más largo y hacer mucho más textos, pero por lo ponderoso que son estos textos, solo vamos a ver estos dos. Entonces lo primero que vamos a ver es los principales periodos de Japón, porque esto es súper importante para entender su literatura. Entonces, el primer periodo, estos no son los únicos, por supuesto, pero estos son los que me parecieron más importantes como para darles cuenta de lo que pasa. Durante el periodo Heian, que parte en el 794, es súper importante porque es el periodo como de la Edad de Oro de Japón. Es el periodo clásico, donde surgen todas las artes, todas las expresiones artísticas, la literatura, el teatro, todo lo que es poesía, y es el periodo de la corte. Es donde el emperador era como un dios, y básicamente se caracteriza por un refinamiento cortesano este periodo. Y la primera obra narrativa que se conoce del periodo Heian, ahí les puse una foto para que vean más o menos a lo que se refiere el periodo, se refiere en narrativa, el cuento más famoso es el cuento del cortador de bambúes, que es de un autor anónimo y es del siglo X. Ahí surgieron un montón de expresiones artísticas basadas básicamente en la naturaleza, en la contemplación de la naturaleza, pero también de las costumbres y expresiones culturales del momento. Pero la obra más importante de este periodo, y que le da el nombre y la tradición a nuestro club de tradición japonesa, es el Genji Monogatari, como les decía, o literalmente la historia de Genji. Monogatari es historia y Genji es el nombre del personaje principal. Entonces lo que vamos a ver en este periodo es prolificidad, es esplendor, es la época que se llama en Japón la mejor época también para ser estudiada en términos de literatura. Ahora bien,
voy a volver atrás. En el periodo Kamakura pasa algo trascendental, y es que sucede un golpe de estado donde los samuráis o shogunes derrocan al emperador, eso sí, no lo matan. Los japoneses, como les digo, respetaban mucho a su emperador, eso es muy impresionante. Respetaban mucho a su emperador, era casi como un dios, entonces solamente lo apartaron del poder y los shogunes tomaron el poder en este caso, instalando un periodo feudal. El periodo Kamakura se llama así por el señor Kamakura. Y luego tenemos el periodo Sengoku, que también sigue el shogunato, que es más o menos esto que estamos viendo en pantalla. Y es muy gracioso porque es una época donde todo el mundo se anda peleando con todo el mundo. Básicamente en eso se basa la época Sengoku. Algunos de ustedes quizás les gusta el anime, hay un anime que se llama Sengoku Basara, que está basado como en esta época, y lo único que hacen es pelear. Eso es la época Sengoku, todo el mundo peleándose con todo el mundo, batallas feudales entre unos señores y otros, pero también pasando después al periodo Edo, hay un tema como de estabilidad política en el periodo Edo ya mucho más mesurada que en el periodo Sengoku. Tokugawa Ieyasu empezó este periodo de estabilidad política que se transformó en el periodo Edo. Acá tengo una pequeña foto de lo que eran las construcciones Edo. Y aquí es donde quería explicarles lo fundamental. Antes del periodo Heian, la capital estaba en Nara. Pero después en el periodo Heian, la capital se trasladó a Kioto, que está en la parte de abajo de la pantalla. Luego, en el periodo Edo, la capital se trasladó a Tokio. Y es donde Tokio en ese momento se llamaba Edo, pero el puerto principal seguía estando abajo del país, en Osaka. Y es en Osaka donde surge también una proliferación de literatura, pero maravillosa. Hay muchos autores destacados, mucha poesía, y es lo que más se hace, por lo menos en Osaka, aparte de ser como el centro de las diversiones o digamos de todo el esplendor cultural del país. También lo que vamos a ver allá es que durante este periodo Japón está totalmente aislado del mundo. Esto también se tiene como una concepción literaria sobre otros autores occidentales que han escrito sobre Japón. Por ejemplo, en Seda de Alessandro Barico, el protagonista tiene que ir a Japón a buscar gusanos de seda y básicamente recorre el mundo para llegar a Japón. Y cuando llega a Japón ve, obviamente desde una perspectiva súper occidental, que Japón sigue siendo en plena modernidad un país súper encerrado. Entonces eso también es lo que va a marcar la misma literatura japonesa. Vamos a ver que no hay una influencia occidental todavía en muchos de los autores. Y esto es lo que caracteriza totalmente al periodo Edo. Después vamos a pasar al periodo Meiji, que se llama el periodo de restauración Meiji, porque de nuevo hay emperador, básicamente. Y es un periodo donde la capital por fin se traslada a Tokio, donde lo veíamos en el mapa, acá. Y por fin se establece Tokio como una gran potencia y una gran capital, y sobre todo porque el país empezó a abrirse ante la influencia extranjera. Es donde por fin los japoneses también empiezan a conocer a otros autores occidentales, se ven influidos por el realismo de la literatura y empieza también a adoptarla en su propia identidad en este sentido. Las consecuencias de la apertura cultural son incalculables, o sea, Occidente como que entra en Japón de una manera abrumadora, muy espectacular también, y sobre todo porque en esta época había una élite que era terriblemente culta, entonces estaban como ávidos de conocimiento y querían saber más, entonces en la literatura se ve mucho cómo influyó esta apertura. Como para que vayamos entendiendo, en el periodo de restauración Meiji habían como 3 géneros literarios principales. El primero era el diario,
como hablando como de periódico, era considerado un género literario porque la gente se daba como cuenta de la existencia cotidiana de las cosas. Los cuentos, que eran como de corte fantástico o incluso poético, la poesía, que incluía los tankas, los wakas y los haikus, que son tipos de poesía, quizá muchos de ustedes conocen los haikus, y no existía la novela como tal, como les decía, como se concebía en Occidente. Entonces, el descubrimiento de la narrativa occidental fue una revelación para escritores japoneses. Los nuevos tiempos también exigían como una escritura que se acercara como a la lengua hablada y que incluyera también valores que expresaran los sentimientos humanos. Entonces a Japón incorporó como toda esta occidentalidad de una manera como súper dramática y súper intensa también. Sobre todo porque eran un país que se tenía una concepción súper medieval, como que pasaron mucho tiempo como hablando de los shogunatos, del feudo, y de repente estaban maravillados por este mundo y se estaban consolidando también como una potencia mundial. Entonces llegamos a la última época, que ya es el periodo como más moderno tirando para contemporáneo. El año 1912 se funda el periodo Taisho. En esta época fundamentalmente pasa la Primera Guerra Mundial, después en el año 1926 el periodo Showa, hasta el año 1989, entre esta época, en el periodo Showa, donde surgen la mayoría de autores de premios Nobel, pero también de la mayor narrativa que tiene Japón. Sin desprestigiar, por supuesto, a los del periodo Heisei, que es hasta ahora, sobre todo la narrativa contemporánea de mujeres, por ejemplo, que ha surgido ahora, que es muy bonita, muy interesante de leer, pero nos vamos a centrar en el periodo Showa y en la influencia que tuvo el Genji Monogatari en dos autores del periodo Showa, que son Yasunari Kawabata y Kensaburo Oe. Entonces vamos a partir acá. Estas eran imágenes de los periodos Edo, y los periodos contemporáneos también. Es abrumador igual ver cómo cambia la ciudad. O sea, acá hay un elemento geográfico también muy urbano, que es lo que también vamos a ver que se plasma en la literatura de estos autores. Entonces vamos a entrar de lleno en el Genji Monogatari, que surgió en el periodo Heian, en el siglo XI. Está escrito por una mujer. Yo creo que es lo más destacable que podemos hacer, sobre todo para una ópera de tal magnitud. Se le considera a este libro como la primera novela moderna japonesa. Y también como la gran novela psicológica que podemos encontrar en Japón también. Está escrito por Murasaki Chikiu, perdón. Ella era una especie como de sirvienta aristocrática de la emperatriz Akiko, y básicamente el Genji Monogatari se trata del príncipe Hikaru, que es hijo de un emperador, pero no es el heredero del trono. Entonces no tiene un trato preferencial en la corte. Y trata de sus desventuras amorosas, de las intrigas palaciegas de la corte, de las costumbres. Tiene la edición que tengo yo en este momento, que es digital, debe tener más de 1000 páginas. Es un libro largo, que yo recomiendo leer solamente si tienen mucho tiempo para estar ociosos. Lo agradable de este libro es que no es un libro con muchas descripciones, como que va directo al grano, entonces eso igual como que se agradece harto cuando uno está leyendo tal cantidad de páginas. Comparativamente como con otros libros un poco más épicos, por ejemplo, estos modernos como El Señor de los Anillos, Juego de Tronos, es que las desventuras familiares no son tan descriptivas, entonces uno no se cansa tanto. Pero el libro abarca 75 años, eso quiere decir 3 generaciones de la familia del emperador, o sea, el príncipe Hikaru, su hijo y su nieto. Y lo que
quería destacarles del Genji Monogatari, por qué es tan influyente, es porque revisa un montón de temas psicológicos de la humanidad, yo creo. También temas que tienen que ver como con la contemplación de la naturaleza y además con cierto erotismo también que tiene la narrativa japonesa y que yo creo que se empieza a fundar desde el Genji Monogatari. Acá hay una descripción de la sensualidad de los personajes que es muy agradable de leer porque no llega a ser vulgar y que influye mucho posteriormente en los autores que vamos a ver después. Miren, les traía esta cita que está acá. No la puedo leer. Ahí sí. Esta cita es de una persona que le está enviando una carta al príncipe Genji y dice: aquí donde los grillos cantan cada vez más desdichados, en las escasas hierbas, tú que moras por encima de las nubes traería rocío aún más denso. Este no es como el ejemplo como de cómo es la narración, sino de cómo un personaje le escribe a otro. Y siempre están aludiendo como a esta descripción de la naturaleza. Aquí está la autora, por cierto, un retrato de la autora en la época. La autora era muy culta, porque estaba rodeada, digamos, de aristócratas, estaba rodeada de la emperatriz. Entonces, ella se relacionaba mucho con gente de la nobleza y por lo tanto también su escritura era sobre ellos mismos. Escribió también un montón de otros poemas y cosas que también se pueden ver digitalmente. Vamos a ver acá. También quería que acá les voy a leer como un extracto del libro mismo. Dice: bajo los altos árboles otoñales de los instrumentos que tocaban 40 músicos sentados en círculo, se alzó una música indescriptible, que se mezcló con el fragor del fuerte viento que soplaba montaña abajo. A la luz menguante, el mismo cielo parecía inclinado a llorar, y vertía una llovizna mientras Genji, en su gloria, adornado con crisantemos cuyo color se había desviado del otoño, hasta adquirir la más encantadora de las tonalidades, exhibía de nuevo las maravillas de su habilidad. Entonces lo que vemos acá también es una especie de contemplación de la naturaleza, una exaltación de la naturaleza, pero si se dan cuenta, el lector de Genji, cuando uno está leyendo esto, uno tiene que recordar una cosa esencial, y es que los personajes nunca están solos. Jamás están solos, porque en una corte un señor o una dama vivían rodeados de gente, generalmente haremes de mujeres o de hombres. No existían los conceptos de soledad e intimidad como nosotros los tenemos ahora. Entonces, es cierto que una dama de alta alcurnia o de la nobleza podía dormir, digamos, en su habitación, pero alrededor de su cama estaba lleno de mujeres acompañándola. O si un señor quería hablar con su amante, alrededor había un montón de mujeres escuchando. Entonces, igual esta obra pareciera también ser más un retrato de las mujeres que del propio Genji, a pesar de que nosotros recorremos la historia familiar de Genji. Pero son las mujeres quienes fundamentalmente también tienen protagonismo en esta obra, las amantes de Genji, las esposas de Genji. Eso también es súper entretenido como de verlo desde nuestra perspectiva, porque acá pueden tener múltiples esposas, aparte de la emperatriz, que es como la que tiene más rango, pero las otras esposas también detentan algún poder político. Entonces es súper interesante verlo también desde nuestra perspectiva, y sin olvidar que acá es todo a través como de los modales y de las señales que se transmiten, de los mensajes que se envían, que todo es como una cosa súper delicada, pero que siempre hay que tener en cuenta que la gente no está sola y que tiene que compartir un concepto de intimidad que nosotros probablemente no tenemos. Acá les tengo una imagen de un anime de Genji Monogatari, ustedes lo pueden buscar, está muy bellamente ilustrado y está muy bonito para ver si es que no se quiere leer el libro, porque igual es una lectura súper grande. Es más o menos así como se retrataba en la época el Genji Monogatari, que tuvo una influencia muy grande, no solo ahora, sino que en la época que se publicó.
La autora finalmente murió a los 40 años y siguió escribiendo durante su vida mucha poesía, no tanta narrativa como de este tipo, pero todo en torno también a la época y al corte imperial. Entonces, quería que viéramos la influencia que tuvo el Genki Monogatari en dos autores contemporáneos o moderno-contemporáneos como son Yasunari Kawabata y Kensaburo Oe. Kawabata nació en 1899 y murió en el 72. Fue Nobel de Literatura en el 68 y hay una obra fundamental que quería que viéramos que es Kioto. Kioto como la ciudad, ahí está Kawabata recibiendo el Nobel. Kioto es del año 62 y la influencia que tiene el Genki sobre la obra de Kawabata es en esa sensualidad que uno ve también en Kawabata en las descripciones de los amantes de sus geishas o de las mujeres que van ahí o de los hombres, pero también en cómo Kawabata aborda la naturaleza. El Genki Monogatari, a pesar de ser tan largo, es muy, muy conciso en lo que describe, como les decía. Yo creo que los autores modernos son aún más concisos todavía, por lo menos Kawabata, Mishima y todos los de esa línea. Acá hay una cita del libro, dice: quiero ver todas las flores antes de que nos vayamos, le dijo Chieko. Ante la entrada del corredor peste, los cepillos de los rojos cerezos llorones hacían que pronto uno sintiera que la primavera había llegado. Las flores dobles, de color escarlata, se abrían por todas partes, hasta en los extremos de las ramas más delgadas. Sería más adecuado decir que las ramas estaban sostenidas por las ramitas y no que simplemente florecían de ellas. Esto es súper importante porque Kioto cuenta la historia de Chieko, que duda como de sus orígenes y al final descubre que tiene una hermana gemela. Entonces, este libro siempre está hablando de la dualidad. Hay cosas súper binarias en los autores modernos, también en el Genki Monogatari, pero que no son binarias como nosotros lo pensamos. Por ejemplo, Kawabata tiene otro libro que se llama Lo bello y lo triste, pero no es como que se oponga lo bello a lo triste, sino que hay una fusión de estos elementos. Esa fusión de esos dos elementos, de cualquier elemento, sea lo blanco y lo oscuro, la heterosexualidad y la homosexualidad, cualquier otra de esas cosas siempre están en sincronía o uniéndose las unas a otras en las novelas de estos autores. Acá es como todavía más obvio porque hay un caso como de gemelas, entonces hay una cosa con las gemelas, con la naturaleza, y no quiero adelantarles el final, pero acá se habla mucho de la primavera en contraste con el invierno. La novela termina en un invierno. Entonces, también hay una fusión de los elementos de la naturaleza súper importante y que deviene del Genki Monogatari también. Ahora, Kawabata era un poco presuntuoso y cuando ganó el Nobel citó este poema que dice: en primavera flores de cerezo, en verano el cuclillo, en otoño la luna y en invierno la nieve fría y transparente. Es básicamente lo que se ve en su obra en Kioto, pero este poema no es de él, y él siempre lo citaba como suyo. Cuando le preguntaban como por sus textos autobiográficos o que más lo representaban, siempre incluía este que es de la época Heian y que es del monje Dogen. Para que vean también cómo van los autores adaptando las otras narrativas a las suyas propias. Aquí también hay un ejemplo como del tipo de arte que se hace en la época imperial. Hay muchos elementos también como disonantes aquí o que van en contraste de unos de otros, y yo creo que también es una cosa que se usa en las novelas. Como que se compara muchas veces el sentir del personaje que está narrando con lo que está pasando afuera. Es una construcción como geográfica de lo que se está haciendo. Es decir, la geografía también es la geografía de mi narración. Es algo súper poético y algo súper, yo creo, también japonés.
En el caso de Kenzaburo Oe, que todavía está vivo, él nació en el 35 y ganó el Nobel en el 94. Hay un caso todavía más especial porque Kenzaburo Oe como que incumple la regla de los autores como concisos. Él al contrario, como que a veces escribe con oraciones muy largas, un poco tediosas incluso, pero vale totalmente la pena leerlo. También porque Kenzaburo Oe tiene como una historia particular. Eh, Acá hay una foto de Kenzaburo Oe con su esposa y su hijo. Kenzaburo Oe venía de una familia donde le decían que nunca se iba a casar porque tenía las orejas grandes. Entonces su mamá lo molestaba mucho y le hacía mucho bullying en realidad. Y lo que pasaba era que él pensaba que nunca se iba a casar, que nunca iba a tener hijos y que básicamente iba a morir solo. Eh, y finalmente se casó a los 23 años, tuvo un hijo, y ahí es donde como que su vida cambió porque él jamás pensó que su paternidad iba a ser así. Su hijo, Hikari, que significa luz en japonés, nació con una hidrocefalia, varios tumores en la cabeza y lo declararon autista básicamente al poco tiempo. Hikari no hablaba, no respondía a ningún estímulo visual tampoco, así que sus padres le ponían música como clásica o de sonidos de pájaros. Y un día cuando iba Kenzaburo Oe con su hijo en la bicicleta, su hijo reaccionó ante el canto de un pájaro y la primera palabra que dijo fue el nombre del pájaro. Y el niño empezó a identificar los nombres de los pájaros, básicamente, y a hablar más. Luego se convirtió en un destacado músico de música clásica japonesa, y lo que hizo Kenzaburo Oe fue, en parte, no completamente, poner la historia de su hijo y la suya en el libro Una cuestión personal. Una cuestión personal habla sobre un personaje que se llama Bird. Bird es pájaro en inglés. Y lo que hizo esta obra también es como decir un poco, la vida es difícil. El libro es súper trágico, es un poco melancólico, un poco terrible también, porque refleja como los sentimientos de Kenzaburo Oe al enfrentarse con la realidad de su hijo, y que en verdad muchas veces como que pensó que era mejor que él no hubiera existido, o que no lo quería. Entonces es un libro que polemiza también como con ese tipo de cosas que son un poco terribles, y que otros autores japoneses también no se han atrevido tanto como a ahondar. Kenzaburo Oe también se destaca porque es uno de los pocos autores que intenta mantener la memoria sobre los ataques nucleares de la Segunda Guerra Mundial. Y es como el eje de sus narraciones son como esas pequeñas tragedias personales y también como de los países. Asimismo, yo creo que también lo que hace tan importante a este autor es que hay una aproximación de la naturaleza que también es mucho más figurativa. Por ejemplo, como en esta cita que sale acá, dice: la niebla rojiza que flotaba sobre el suelo era un reflejo del león del barrio de Placer. Una gota de lluvia humedeció la mejilla de Bird. El césped olía también porque estaba a punto de llover. Entonces todos estos elementos naturales, como les decía, constituyen una geografía especial, que yo creo que también tienen que ver con la geografía que hacen como del mapa mental de los personajes que hay ahí. Eh, hay una sutileza también en el autor anterior, en Kawabata, que no está presente como en Oe. Y en Kawabata hay un lenguaje mucho más poético, mucho más sensual, mucho más esotérico también y más humano. Yo creo que es increíble lo dramático también que puede llegar a ser Kawabata con todas las cosas que cuenta. Hay también una consideración, si ustedes se ponen a leer con atención estas obras, a los jardines japoneses, que son como súper importantes. Toda esta doctrina como china del Feng Shui, hay una influencia en el jardín japonés que simboliza como la vastedad de la naturaleza. Y mientras el jardín occidental es como simétrico, cuadrado,
el jardín, digamos, japonés es asimétrico, porque lo asimétrico simboliza como la fuerza de lo múltiple, y entonces hay un equilibrio en la sensibilidad que tienen, se supone, los hombres japoneses. Entonces, de ahí que nada sea tan complicado, tan variado, tan atento al detalle como es el arte también de la jardinería japonesa, y que está en estas 3 obras que les acabo de mencionar. Es como súper importante también la consideración que tienen a estos jardines japoneses, y que yo creo que están también en el imaginario de todos nosotros cuando imaginamos también Japón. Quería volver finalmente a la pregunta del principio, que era ¿qué pensamos cuando pensamos en Japón? Quiero que puedan darle una vuelta, y quizás si alguno quiere comentarnos como qué les parece a ustedes, si alguno de ustedes conoce Japón, maravilloso, y que nos digan como, qué piensan sobre esta literatura también, qué piensan también sobre las concepciones que tenemos nosotros los occidentales sobre estas cosas, porque por alguna razón yo creo que nos fascina tanto aprender sobre su cultura, sobre su literatura, sobre su tradición. Entonces, para que ustedes también puedan tomar la palabra, Katiuska va a estar mediando sus preguntas para que podamos. Quería dejarlos invitados y atentos a nuestras redes sociales, porque vamos a tener obviamente más clubes. El siguiente lo vamos a estar anunciando dentro de poquito. Esperamos, si es que les gustó este ciclo, este club, podamos seguir haciendo como más sesiones de tradición japonesa más adelante. Ahora se nos viene algo súper entretenido, sin darles muchos detalles, es sobre poder hacer un paseo virtual nosotros mismos aquí desde nuestras casas, sobre patrimonio, sobre cultura, así que va a estar súper entretenido para que se puedan ir inscribiendo a tener esta misma modalidad. Y muchas gracias por acompañarnos, por escucharnos. Espero que todos estén muy bien en sus casas, que sigan así, y algún día nos volveremos a ver presencialmente, que es lo que todos esperamos. Sí, algún día. Ya llegará. Y ahí Sí, estaremos. así que Sí, les enviamos un abrazo gigante de parte de todo el equipo de Biblioteca Viva. un abrazo a todos. Lo dejamos hasta acá. Muchas gracias. Adiós.